Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Criar hijos con astucia. Soy Auri Tobar, psicóloga especializada en temas de crianza. Durante la próxima media hora compartiré contigo tópicos clave y herramientas prácticas que facilitarán tu experiencia de criar a los hijos para que crezcan autónomos, independientes, responsables y con alegría de vivir. Empecemos. En este episodio voy a hablar de un tema que es muy común en las familias donde hay hijos en edad de crecimiento, donde hay adolescentes, y es ¿por qué mis hijos no cooperan en las labores del hogar? ¿Por qué hay que rogarles para que participen? Voy a hablar de las razones por las cuales esto ocurre y te voy a dar una serie de herramientas para que esto cambie. Así que empecemos. Para entender este fenómeno de por qué mi hija o mi hijo en edad de crecimiento, cuando está en casa, no participa y hay que rogarle para que colabore, responde a un fenómeno muy sencillo. Yo lo denomino el síndrome del Hotel 5 Estrellas. Significa que cuando tu hija o tu hijo arriba a casa porque nació o porque es adoptado, por lo general ya hay de entrada una preparación de objetos y cosas que están allí esperándola. Su cunita, ropa, una habitación o un espacio dispuesto para él o para ella. Existe esa emoción de aquí llegó, este es su espacio, esta es su casa. A medida que crece, por arte de magia, aparecen ropa, objetos y por supuesto ni hablar de allá hay comida, allá hay luz, allá hay objetos en la casa, muebles, en fin. Es como cuando tú vas a un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Y tú te consigues de todo, todo está previsto y provisto para ti. Lo interesante es que los padres, una vez que han dado todo, organizado todo y han tenido todo preparadito para que esa niña, ese niño se encuentre en casa. Un buen día, ya cuando el hijo va creciendo, escuchan una voz que le interrumpe esa magia y le dice, ordena tu habitación. Ordena tu habitación, suena tan extraño como cuando tú, imagínate que vas a un hotel donde todo está previsto para ti y te dijeran, antes de irte hoy a la piscina, tienes que dejar la cama lista y todas tus cosas en orden. Tú te preguntas, pero espera un momento, yo no se supone que yo tenga que organizar nada. Esto está allí para mí y yo debo regresar a un lugar que, sí, porque sí, está ordenado para mí y listo para dormir o para el día siguiente. La misma sensación la tienen los niños. Para los niños, la leche sale de la nevera, la electricidad del enchufe y las cosas están allí puestas. Yo recuerdo una cliente con quien hice una sesión. Ella tenía con su hija, yo hago sesiones mamá e hija, mamá e hijos en consulta online. Yo les pedí a ambas, era una mamá con su hija de 16 años de edad, que hicieran una lista de aquellas cosas que ambas consideraban que había que hacer en el hogar. Una lista de tareas, de actividades que eran necesarias en el hogar para que ese hogar funcionara. La mamá se dedicó a hacer su lista y se demoró unos minutos. La niña escribió unas cuantas cosas. Cuando cotejamos las listas, la mamá había escrito ¿qué cosas hay que hacer en esta casa? Bueno, la mamá, imagínense, puso cosas desde pagar la renta, pagar los servicios, pagar internet, luego el tema de la limpieza, aspirar las habitaciones, hacer la cama, lavar, planchar, hacer la comida. Y la niña, para sorpresa de la madre, escribió solamente hacer mi cama, hacer mis labores académicas y recoger mi ropa. Lo interesante es que cuando la niña ve la lista de la mamá, le pregunta, mamá, pero el sofá se aspira, las alfombras se aspiran, las paredes de los baños se lavan.
Es decir, para esa niña ya de 16 años de edad había una serie de labores en el hogar que por arte de magia se hacían. Ella nunca se imaginó que había que hacerlas o limpiarlas. La mamá se voltea y le dice, pues claro que sí. ¿Quién se supone que lo hace? Ella contesta, la niña contesta, o la joven contesta, es que yo pensé que eso estaba limpio siempre, que eso no había que limpiarlo. Es decir, en esa casa se padecía de lo que yo denomino el síndrome del Hotel 5 Estrellas. Es decir, que todo está previsto, todo está provisto y ese esfuerzo mágico que pasa detrás de bastidores cuando los hijos se van al colegio, cuando los padres se quedan en casa o cuando los padres proveen, los hijos naturalmente no lo ven. ¿Por qué? Porque resulta que los padres, por error, no hacen a sus hijos partícipe de que estas actividades existen, de que estas cosas hay que hacerlas o de que estas responsabilidades hay que cubrirlas. Porque lo hacen incurriendo en el error de hacer todo de manera automática, instantánea, sin pensarlo. Y por supuesto, los hijos tienen razón. Un buen día les piden que vean cosas o hagan cosas que no tenían previstas, los toma por sorpresa. Y un dato curioso, que es además yo diría que sorprendente, es que los niños quieren participar en las cosas del hogar. Cuando tú ves ya un niño de 3 años de edad, una niña de 3 años de edad, y tú estás haciendo las cosas del hogar, hacen con toda su torpeza de esa edad lo posible por participar. Quieren poner la ropa en la lavadora, quieren ayudar a fregar, les encanta el jabón, les encanta agarrar la escoba o la aspiradora, les parece divertidísimo agarrar el plumero y sacar el polvo de las cosas. Es decir, los niños de manera natural quieren hacer esas cosas. Ahora bien, ¿cuándo ocurre que dejan de verlo como algo sabroso en lo que quieren participar? Cuando eso se les convierte de placer en deber. Eso que hasta ahora era placentero o como un juego se les convierte en algo que no quieren hacer. Porque ¿quién quiere hacer deberes? Si a ti te gusta una comida, por ejemplo, digamos que te gustan los ravioles y alguien te dice, te tienes que comer estos ravioles porque sí, tú te preguntas, pero si me gustan, ¿por qué tengo que hacerlo? Y en el momento que es una obligación ya cambia la connotación. De manera que yo te voy a mostrar acá, en estos minutos, cómo hacer que ese placer que tienen tus hijos por participar continúe. De varias maneras, haciéndoles cambiar la noción de lo que van a hacer, porque tienen sentido de pertenencia, de pertinencia y porque adaptas el lenguaje. Empecemos por entender qué es sentido de pertenencia y cuál es su relevancia. El sentido de pertenencia nos remonta a los inicios de la civilización humana. El ser humano, desde que está en la faz de la Tierra, ha necesitado vivir en cooperación con otros seres humanos para poder enfrentar las vicisitudes que impone el satisfacer sus necesidades primarias y vencer los desafíos que impone la naturaleza, el clima. Esto lo lograban las personas organizándose en torno a la tribu, y la tribu tenía una organización interna que se regía por el más sabio o el más viejo, y además había una división interna de labores. Unos hacían unas cosas, otros otras. Esa cooperación era esencial para poder existir y además había competencia con otras tribus. En algunos casos podía haber colaboración y en otros competencia. Resulta que hoy en día no existen las tribus, existen las familias. Y esas familias están inmersas dentro de una sociedad y tienen una cultura en particular. De manera que la familia es hoy en día esa representación de pertenecemos a algo que tiene unos códigos, y si tú revisas tu familia, tiene unas creencias, un sistema de valores, tiene una manera de hacer las cosas, tiene un estilo de vida que es diferente al de tus vecinos.
Cuando tus hijos pertenecen a una familia, esa familia tiene una identidad y tiene una autoestima familiar. Esa autoestima familiar es la manera como se percibe la familia, cuáles son sus valores que los identifican, cuáles son las cosas que los hacen diferentes o poderosos, cuáles son las cosas donde se sienten débiles, cuáles son las cosas que los hacen diferente a los demás. Si tu hijo pertenece a una familia en donde las personas que lo integran tienen ese sistema de creencias y esos valores claros y sólidos, van por la vida mucho más claros y mucho más sólidos. Sentido de pertenencia se puede lograr en la medida en que dentro de esa claridad hay una buena distribución de quiénes somos los que estamos acá, cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestras responsabilidades, cómo hacemos las cosas. Es decir, lo que para simplificar he convertido en esa nomenclatura de las 4 R's. Tener claro en la familia la primera R, que es la R de los rangos, cuáles son las jerarquías en esa casa. ¿Quién va arriba? ¿Quién va abajo? Deben ir en forma vertical, siendo que los padres vayan arriba, los hijos abajo, en orden de edad. La segunda R es la R de roles. ¿Quién es quién en esa casa? Hoy en día que la mayor cantidad de las familias son reconstruidas porque hay muchos divorcios, muchas separaciones, es fundamental que el niño sepa, yo pertenezco a una familia donde este es el papá, esta es la mamá, esta es la abuela de quién, este es mi hermano por parte de quién, etcétera, etcétera. Está la tercera R, que son la R de responsabilidades, es decir, independientemente de quién sea quién, tener claro quién hace qué en esa casa, incluyendo los hijos, cuáles son las responsabilidades que de acuerdo a su edad le corresponden. Y la última son las reglas del juego, la R de las reglas del juego, es decir, cómo se hace todo en esta casa. Cuando un niño tiene claro esa estructura, cuando un niño tiene claro cuál es su rol, su responsabilidad y las reglas de juego de esa casa, el niño tiene sentido de pertenencia. Cuando una familia tiene clara su identidad, es decir, así somos, esto es lo que comemos, de esta manera celebramos nuestras tradiciones, esta es la forma como nosotros administramos nuestros recursos, estas son nuestras fortalezas, mirando hacia adentro y no hacia afuera para compararse. El niño se siente fuerte, se siente sólido. El sentido de pertenencia tiene además que ver con la sensación de conexión emocional. Saber que dentro de ese grupo familiar te sientes valorado, te sientes aceptado, te da seguridad porque sabes que allá adentro tienes apoyo que es incondicional. Sientes que las personas que están allí están dispuestas a hacer lo que sea para protegerte. También hay compromiso. Dentro del sistema familiar hay la sensación de que pertenecer a ese grupo hace que nada te falte, que tú puedes dar, que puedes recibir y te sientes cómodo. Es interesante saber que hay diversos estudios que hablan de la importancia de tener sentido de pertenencia como un elemento que tiene un impacto en el bienestar personal. Tener sentido de pertenencia puede reducir el estrés, fortalecer la autoestima, mejorar la salud física y mental. Puedo mencionar, por ejemplo, los estudios del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien es más conocido por desarrollar su jerarquía de las necesidades, que las graficó en una pirámide donde ponía las básicas abajo hasta las de arriba, en la cima, que eran las de autorrealización. Maslow decía, y esto es por allá en el año 1943, en su modelo de las necesidades básicas, que el sentido de pertenencia y el amor eran fundamentales para el bienestar humano y estaban por encima de las necesidades básicas. Es decir, vienen las necesidades básicas, luego viene el sentido de pertenencia y más arriba el sentido de autorrealización. Hay otros estudios que puedo mencionar donde se ha comprobado que tener sentido de pertenencia es fundamental en otros entornos distintos al de la familia. Por ejemplo, el estudio sobre la soledad, que es una investigación realizada en el año 2015 por Holt,
Lundstad, quien encontró que la soledad y el aislamiento social están asociados con un mayor riesgo de mortalidad. También se han hecho estudios de sentido de pertenencia en lugares de trabajo, con estudiantes y su rendimiento académico, interviniendo en universidades, demostrando que las personas que tienen sensación de pertenecer a grupos tienen mejor rendimiento tanto en sus trabajos como en sus ambientes laborales. En definitiva, la salud mental está beneficiada cuando hay sentido de pertenencia, y se sabe que la falta de pertenencia está relacionada con una variedad de problemas de salud mental, incluida la depresión y la ansiedad. Otro elemento que es fundamental para que tus hijos cooperen en casa, aparte de tener sentido de pertenencia, es el sentido de pertinencia. Si sentido de pertenencia es ser parte de, es ser una pieza integral, articulada en la familia, el sentido de pertinencia está relacionado con tener valor, ser tomado en cuenta, ser oportuno. Y esto es curioso porque las decisiones que se toman en el hogar, por lo general, excluye a los hijos. ¿A qué me refiero? Los padres compran cosas, toman decisiones administrativas, financieras, incluso cuando se hacen viajes. Por lo general no se incluye en esas decisiones a los hijos, sino simplemente se les informa o simplemente las cosas aparecen allí. No solo eso, sino que cuando los padres resuelven que los hijos deben participar en las decisiones, estas decisiones son impuestas. Ejemplo, yo he visto familias que me dicen, padres, madres que me dicen, bueno, ya lo resolví con mis hijos, hice un listado completo para distribuir las responsabilidades de cada uno, lo coloqué en una cartelera y decidimos qué es lo que tenía que hacer cada uno. Me reuní con la familia y le dije a mis hijos, tú haces esto y tú haces lo otro. Esto, que es una decisión con pinta de democrática, es totalmente autocrática y por demás antipática para los hijos. Y es por eso que no funciona, porque es impuesta. Es como si tú llegas mañana a tu trabajo y tu jefe determinó que aparte del trabajo que a ti te corresponde hacer, te toca hacer el café, retirar las tazas y lavarlas. Sí, porque sí. Diferente sería que preguntasen después de las reuniones, vamos a distribuirnos esto, quién está dispuesto a hacer qué, y tú decides, yo lavo las tazas, y otro decide, bueno, yo las puedo colocar en su puesto, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en la familia. Si en vez de hacer esas listas autocráticas, tú reúnes a tu familia y les preguntas cuáles son las labores que hay que hacer en el hogar, como yo hice en esa lista que te comenté al principio, con la niña o con la joven, y se ve que primero que los hijos sepan, tengan la conciencia de cuáles son las responsabilidades del hogar, porque generalmente no las tienen. Y luego que, si no las tienen, se revisan y se colocan allí y se distribuyen de acuerdo con la capacidad de cada quien, la edad de cada quien, y se alternan. Esta semana uno, esta semana el otro. Ellos pueden decidir de alguna manera las condiciones, los horarios. E inclusive se le puede pedir a los hijos que decidan qué pasaría si ellos no lo cumplen. Es decir, que pongan alternativas y que sean ellos mismos quienes decidan cómo resolver en el momento en que eso, en lo que se comprometieron, no lo cumplen en el momento o de la manera como se comprometieron. Esto responde a una ley natural. Cuando uno involucra a los hijos en el problema, se compromete con la solución. Esto quiere decir que al darle a tus hijos la potestad de entender que eso es algo que hay que hacerlo, y él se compromete, ya es parte del problema, de manera que buscará la forma de compensar en ese momento en que no lo cumple. Y para reforzar el sentido de pertinencia de tus hijos, es decir, que ellos tengan la sensación de que su punto de vista es valorado, que son tomados en cuenta, puedes involucrarlo no solamente en la decisión de qué cosas se hacen en la casa, sino decisiones diferentes, administrativas, viajes, que se hace incluso. Hay muchachos que no quieren comer la comida, y cuando le involucras entonces, ¿qué hacemos como menú? Llevarlos al supermercado para que junto contigo tomen las decisiones de qué alimentos comprar.
Además de eso, en vez de poner las cosas en la casa que aparezcan de manera mágica, llevarlos contigo para que decidan qué sofá podemos comprar. ¿Qué te parece esta cortina? Vamos a cambiar la lámpara de la cocina. ¿Te gusta esta luz? Ponemos luz fría, ponemos luz cálida. Cuando tus hijos son involucrados desde pequeñitos, que le encanta, por ciento, a ellos les va a fascinar que tú los lleves contigo y se acostumbran a ser parte de las decisiones que se toman en el hogar. Ellos van a sentirse una pieza integral de ese sistema familiar. Decisiones como a dónde vamos de vacaciones, cuántos días deberíamos utilizar. Tenemos este presupuesto, acorde con este presupuesto tenemos esta y esta alternativa. ¿Cuál de las tres es más factible en ese tiempo? De manera que sentido de pertinencia es hacerle ver a tus hijos que su punto de vista, su posición, su opinión tiene relevancia, es tomada en cuenta y agrega valor en las decisiones pequeñas como que se come en esta casa o qué lámpara comprar, hasta decisiones de envergadura como nos mudamos o no para otra ciudad o te cambiamos de colegio. Y ya para cerrar, quiero recomendarte que adaptes tanto el lenguaje como el tono con el que le hablas a tus hijos al momento de pedirle que hagan algo o que se les olvidó algo en lo que se habían comprometido y no están haciendo. Cámbialos, debes hacer esto o tienes que hacer esto por recuerda que te toca hacer esto o esto otro o qué es lo que habíamos acordado. Cámbialos, ayúdame por coopera. Y cámbialos, te lo pido por favor por recuerda que deberías hacer esto o lo otro o me gustaría que hicieras esto o lo otro. Por último, ¿por qué no convertir a tu hogar en un verdadero hotel de 5 estrellas donde todos cooperan, donde todos participan, donde todos tienen la conciencia de qué es lo que hay que hacer para que de manera articulada vivan en bienestar? Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo y dedicarte a lo que realmente importa, una crianza consciente y con sentido. Todos los enlaces a mis redes sociales los encontrarás en la descripción. Me encantará que me sigas por allí. Si este episodio te gustó o te fue útil, compártelo con personas que también están recorriendo este camino. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y nos encontramos en el próximo episodio de Criar hijos con astucia. Hasta pronto.